Muy buenas tardes. Soy el doctor Pedro Botet y conjuntamente con el profesor Massana de Reus vamos a coordinar este EAS webinar sobre el documento de consenso de la LPA y lo vamos a dar para los miembros de la Sociedad Española de Aterosclerosis. Como les decía, es para mí un placer coordinar o co-moderar este webinar junto con el profesor Massana y van a participar en primer lugar el doctor José Luis Díaz de la Coral, correspondiente a lo que sería estructura genética y epidemiología de la lipoproteína A. A continuación, el doctor Ovidio Muñiz de Sevilla nos va a hablar sobre LPA asociada a riesgo cardiovascular, cómo sería el manejo clínico, tratamiento y formas de determinación. Y para finalizar, la doctora Dayana Ibarreche de Reus, y sobre todo díganle Dayana porque si no se nos puede enfadar, nos va a presentar a forma de colofón, de corolario, dos casos clínicos. Cada participación va a durar aproximadamente unos 15 minutos y tendremos al final unos 15 minutos para las preguntas. Las preguntas, si son tan amables, las tienen que hacer a través de codirigiendo con el doctor Massana y redirigiendo. A tanto ya, sin más, cedo la palabra al profesor Massana. Buenas tardes, es para mí un placer comoderar esta sesión junto con el profesor Pedro Botet y simplemente indicarles el motivo de esta sesión, de este webinar, que no es otro que el difundir el documento de consenso de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis sobre la importancia de lipoproteína A y su manejo clínico. Como ven ustedes en la pantalla, este documento pues, fue codirigido por los doctores Ray, la doctora Togozoglu y el doctor Catapano y fue también manejado por una serie de miembros de gran importancia en el ámbito del metabolismo de las lipoproteínas, muy conocidos por todos, llegando pues, a una serie de conclusiones que son las que creemos necesario pues compartir con todos ustedes. Este consenso fue publicado en el European Heart Journal el pasado año, en agosto del pasado año, y está a su disposición para consultarlo con extensión y en detalle. El motivo de hacer un nuevo consenso pues se radica en distintos puntos. En primer lugar, porque el consenso previo que hizo la Sociedad Europea de Arteriosclerosis sobre LPA data de 2010. Y obviamente en estos años pues ha habido un gran número de nuevas evidencias y conocimientos respecto a la lipoproteína A. En concreto, aspectos novedosos desde el punto de vista epidemiológico, estudios genéticos, el impacto en la causalidad de la enfermedad cardiovascular, nuevos datos sobre su impacto en la estenosis valvular aórtica, su relación con la diabetes mellitus, también aspectos relacionados con los efectos tromboembólicos y se han extraído una serie de recomendaciones de cómo debemos incorporar el hecho de que una persona tenga LPA elevado en el riesgo de esta persona a la hora de su manejo clínico. Es obvio que el nuevo interés creado por LPA también se basa en que vamos a disponer en corto plazo de fármacos muy potentes para reducir sus concentraciones. Y sin más dilación doy paso al doctor Díaz para que inicie su presentación. Buenas tardes, mi agradecimiento a la Sociedad Española de Arteriosclerosis por esta amable invitación a participar en este webinar. Como bien decía al inicio de todo el profesor Pedro Botet, bueno, pues me corresponden los primeros dos puntos de esta revisión, de este documento de consenso, datos epidemiológicos y nuevos hallazgos genéticos y epidemiológicos y
cuándo y cómo medir lipoproteína A, ¿no? Diversos estudios epidemiológicos nos han mostrado que existe que el riesgo cardiovascular a lo largo de la vida aumenta conforme aumentan los niveles de lipoproteína A. Y este estudio que pueden ver aquí se basa en datos de varones de origen europeo del biobanco UK, aunque esta afirmación que acabo de realizar se podría hacer extensiva también a mujeres y a cualquier raza, ¿no? De hecho, en efecto, existe una relación lineal, continua y directa entre niveles de lipoproteína A y riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y esta relación es independiente de la raza, como pueden ver aquí comparativamente estas dos gráficas también con datos del biobanco UK, ¿no? Y aquí, si acaso, dos pequeñas puntualizaciones, y es que la distribución de los niveles plasmáticos de lipoproteína A en personas de raza negra no es tan sesgada como lo es en personas de raza blanca, sesgada en cuanto a niveles bajos, donde acumula mucha población con niveles bajos, sino que para población de raza negra, para personas de raza negra, para cualquier punto de corte de LPA elevado, digamos que hay mayor proporción de población a esos niveles, ¿no? Y un segundo aspecto a destacar es que para el mismo punto de corte de LPA, por lo menos en este estudio del Biobank UK, parece que existe un riesgo cardiovascular mayor en personas de raza negra, aunque esto podría deberse también al tamaño muestral de este estudio. Otro aspecto interesante a destacar es en esta relación entre niveles de lipoproteína A y riesgo cardiovascular, en lo que se refiere al tipo de desenlace cardiovascular que consideremos. Como vemos, bueno, estos son datos del estudio de la población general de Copenhague. Como vemos, siempre hay una relación directa entre niveles de LPA, de lipoproteína A, y cualquier desenlace cardiovascular, pero tomando como referencia el riesgo cardiovascular asociado a la mediana de cifras de lipoproteína A en esta población, podemos ver como los niveles de LPA a partir de los cuales el riesgo cardiovascular o el aumento del riesgo cardiovascular se hace ya estadísticamente significativo, el límite inferior del intervalo de confianza señalado ahí con flecha azul, podemos ver que esos niveles de LPA relacionados con riesgo cardiovascular son menores para el caso de la estenosis valvular aórtica, el infarto de miocardio, y son mayores para el caso del ictus isquémico y de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues bien, toda esta realidad epidemiológica tiene un claro sustrato genético. Bueno, pues en efecto, en más del 90% de la variación de las concentraciones plasmáticas de lipoproteína A están determinadas por la variabilidad genética del locus de la lipoproteína. Este es un área hipervariable con más de 500 variantes y polimorfismos que en ocasiones escapan o no son accesibles, por así decirlo, a las técnicas de secuenciación actuales, pero en la que sí que se han podido objetivar variantes, polimorfismos que se relacionan con un aumento o una disminución de la concentración plasmática de lipoproteína, ¿no? Y en este sentido, dos hallazgos de mayor relevancia. El primero es relacionado con la isoforma de la polipoproteína. Esa isoforma de la polipoproteína A está relacionado o condiciona aproximadamente entre el 30 y el 70% de la variación de las concentraciones plasmáticas de lipoproteína A. Y esa isoforma depende en gran medida del número de repeticiones de los Kringles 4 subtipo 2. De manera que isoformas de pequeño tamaño, es decir, con menos de 22 repeticiones en esos Kringles 4 subtipo 2, tienen concentraciones plasmáticas de lipoproteína A 4 o 5 veces superiores a isoformas de mayor tamaño, es decir, con más de 22 repeticiones en esos Kringles, ¿no? Bien, esas isoformas de pequeño tamaño y relación con mayor concentración plasmática de lipoproteína A se han podido relacionar con dos polimorfismos concretos que actúan a modo de marcador, porque ocurre que, aunque eso es así, solo aparecen en el 50% de la población con isoformas de pequeño tamaño y elevadas concentraciones plasmáticas de lipoproteína A. En sentido contrario, se han objetivado
dos variantes que corresponden a los sistemas de corte y empalme de material genético y que señala aquí en azul y que se relacionan con un descenso en las concentraciones plasmáticas de lipoproteína A y, por tanto, con un menor riesgo cardiovascular, ¿no? Con todo ello, los estudios de randomización mendeliana nos han demostrado que existe una relación entre la presencia de esos polimorfismos o variantes genéticas con una asociación de esas variantes genéticas con una estrecha relación con niveles elevados o descendidos de lipoproteína A a lo largo de la vida, con una exposición a altos o bajos niveles de lipoproteína A respectivamente, y que se asocian con un incremento o un descenso de la morbimortalidad cardiovascular respectivamente. De manera que se puede decir que se puede establecer una asociación causal entre isoformas que condicionan, entre variantes genéticas que condicionan isoformas, por ejemplo, de pequeño tamaño y por lo tanto de altas concentraciones plasmáticas de lipoproteína A y el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y además la presencia de estas isoformas, de estas variantes genéticas, digamos que tiene un efecto sumatorio. Sumatorio, como lo demuestran también en este análisis de datos del biobanco UK, donde se puede ver que efectivamente cuantas más polimorfismos, cuantas más variantes, mayor es la concentración plasmática de lipoproteína A y correspondientemente mayor es el riesgo cardiovascular de los sujetos expuestos a tales concentraciones plasmáticas a lo largo de la vida, ¿no? Dos últimas observaciones de carácter epidemiológico. La primera de ellas es que, aunque se sabe que la apolipoproteína A tiene homología con el plasminógeno, pero no actividad fibrinolítica, y que estudios in vitro habían propuesto un carácter protrombótico de la apolipoproteína A y, por tanto, de la lipoproteína A. Sin embargo, estos mismos estudios de randomización mendeliana no han conseguido objetivar que isoformas de pequeño tamaño, altas concentraciones plasmáticas de lipoproteína A se relacionen con un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Es decir, a día de hoy no podemos establecer esa relación entre altos niveles de LPA y riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Y una última observación epidemiológica, un metaanálisis de 7 estudios observacionales prospectivos y uno de casos y controles, en donde se observa que niveles bajos de lipoproteína, tan bajos como habitualmente por debajo de 5 miligramos de filitro, se relacionan con una mayor incidencia de la aparición de diabetes mellitus. El siguiente punto a analizar, decíamos, cuándo y cómo medir lipoproteína A, ¿no? Bueno, pues el cuándo, el documento de consenso es claro. Dice que se debería medir lipoproteína A al menos una vez en la vida para caracterizar el riesgo cardiovascular de sujetos con alto riesgo cardiovascular, que se recomienda el screening de lipoproteína A en jóvenes que han padecido un ictus isquémico, que tienen historia familiar de elevada lipoproteína A o bien enfermedad cardiovascular aterosclerótica a nivel personal o familiar sin otros factores de riesgo identificables, formando parte de la cascada del cribado familiar en cascada en el contexto de la hipercolesterolemia familiar o historia familiar también de hiperlipoproteinemia A o enfermedad cardiovascular a nivel familiar. Y el documento de consenso recomienda también que el cribado en cascada de lipoproteína A se debería incluir en los programas de atención a la diabetes mellitus, a la hipertensión o programas de prevención secundaria cardiovascular, ¿no? ¿Y cómo medir lipoproteína A? Bueno, pues aquí el documento de consenso dice claramente que los laboratorios deberían de utilizar procedimientos analíticos que sean insensibles a la isoforma de apolipoproteína A. Eso es, que utilicen anticuerpos contra epitopos únicos, no repetitivos, y que puedan identificar, por tanto, moléculas, número de moléculas, ¿no? Y en ese sentido, que los resultados se expresen en unidades molares, en este caso en nanomoles litro, ¿no? De no estar disponible este tipo de técnicas,
el documento hace referencia a que los análisis sean reportados, sean expresados en las unidades que se hayan utilizado para la calibración del procedimiento, ¿no? De manera que no se recomienda que un laboratorio que ha medido o ha utilizado procedimientos analíticos que miden masa, que haga una transformación en el famoso factor de transformación, de conversión de 2,5 entre miligramos decilitro, entre masa y nanomoles litro entre masa y partículas, ¿no? Que no se haga esa transformación y que cada laboratorio exprese unidades según así haya medido, ¿no? Por último, en el documento se hace referencia a que más allá de que hay una obsesión por establecer puntos de recorte relacionados con el riesgo cardiovascular, ¿no? Bueno, y en ese sentido se dice, se comenta que, bueno, que puntos de corte por debajo de 30 miligramos decilitro de alguna forma excluyen un riesgo cardiovascular asociado, y puntos de corte por encima de 50 miligramos decilitro lo hacen más probable este riesgo cardiovascular, que se establezcan y que se hable de zonas grises, de zonas en las que no se puede tomar, digamos, un partido sobre el riesgo cardiovascular de forma definitiva, ¿no? Un poquito esto es el análisis de estos dos puntos y sin más, pues paso el testigo al doctor Muñiz. Voy a dejar de compartir. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a los profesores Massana y Pedro Botet y por supuesto a la EAS por darme la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Voy a compartir pantalla, que creo que ya se ve bien, y me toca repasar los dos últimos puntos de esta tarde. El primero es cómo incorporar la medición de los niveles de LPA en la estimación del riesgo, ya que hasta la fecha no hay ninguna ecuación habitual de las que utilizamos en la práctica clínica que la incluya, como otros muchos biomarcadores, porque bueno, pues no se ha conseguido que esta incorporación suponga un cambio en dichas ecuaciones de predicción del riesgo. En esta primera diapositiva ven ustedes que en azul, en la primera parte de la diapositiva, ven qué ocurriría si en los miembros del análisis del biobanco del Reino Unido dividiéramos en quintiles de predicción del riesgo absoluto de por vida en el 5, 10, 15, 20 y hasta 25% de riesgo absoluto, teniendo en cuenta exclusivamente los factores clásicos de riesgo cardiovascular, realmente estaríamos infraestimando muy probablemente el verdadero riesgo de nuestros pacientes si no contáramos con la estimación de la LPA. Entonces, se trataría de adecuar la estimación del riesgo al conocimiento de los valores de LPA, que como ya ha dicho el doctor Díaz, pues habría que determinar en todos los individuos adultos al menos una vez en la vida para matizar y atenuar el riesgo cardiovascular conociendo estos valores. Para hacerlo de forma práctica, vemos en la siguiente diapositiva qué supondría para el nivel de corte indiscutible, que es 50 miligramos por decilitro, hablando de la zona gris entre 30 y 50, vamos al valor claro de encima de 50 miligramos por decilitro, qué supondría añadir el conocimiento de este valor a la estimación del riesgo absoluto según la ecuación de la Sociedad Británica que ven ustedes abajo, y teniendo en cuenta el estudio de más de 450.000 individuos de ancestro europeo de este biobanco, pero que obviamente son igualmente atribuibles a toda la población europea. Bueno, pues ven ustedes que en un riesgo bajo de un 5%, tener o portar un nivel de 50 miligramos por decilitro de LPA supondría subir 2 puntos el riesgo absoluto de por vida, de un 5 a un 7%. Si nos vamos a un riesgo intermedio de un 15%, riesgo vital, vuelvo a insistir, pasaríamos de un 15 a un 21%, mientras que si estamos hablando del riesgo alto, 25%, pasaríamos casi a un 35%. Esto supone un aumento de 1.4 veces el riesgo si tenemos en cuenta los niveles de LPA.
Pero si nos vamos a valores un poquito más altos, 150 miligramos por decilitro, y yo creo que muchos de los que estamos en el webinar hoy tenemos pacientes en estos niveles y por encima, pues ven ustedes el salto que supone conocer los niveles de LPA en la estimación del riesgo absoluto vital. Los pacientes que estarían en el riesgo bajo, 5%, pasarían a un 13,5%. Los del 15% estaríamos hablando ya de casi un 41% de riesgo. Esto supone un 25% de aumento del riesgo absoluto, mientras que los de riesgo más alto, del 25%, pasarían casi al 70% de riesgo absoluto con unos niveles de 150 miligramos por decilitro de LPA. Esto supone un aumento del riesgo de casi 3 veces el riesgo que habíamos estimado solo teniendo en cuenta los factores de riesgo clásico, y de ahí la importancia de estimar la LPA, porque si no lo hacemos, indudablemente vamos a infraestimar el riesgo de forma sustancial. Aquí en una tabla que viene en el anexo al documento, lo ven ustedes en azul los números, o en negro los números del riesgo según los niveles de LPA, partiendo de un nivel de 5 al 25% si no tenemos en cuenta la LPA a la izquierda, y en rojo el incremento que supone el conocer estos valores de LPA en cada una de las circunstancias, hasta un 43% de incremento en el caso más extremo. ¿Y cómo vamos a manejar las concentraciones de LPA altas en el momento actual? Bueno, pues desde luego no tenemos aún terapias comercialmente disponibles, por lo que, para bajar LPA quiero decir, por lo que obviamente un manejo precoz, importante esto de precoz, de los factores de riesgo cardiovasculares para individuos que tengan la LPA alta, teniendo en cuenta su nivel de riesgo, es esencial. Entre estos pacientes con niveles altos de LPA, todos estos factores de riesgo clásicos, la hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, etcétera, deben ser óptimamente manejados según evidencias marcadas por las recomendaciones de las guías de práctica. La aféresis de lipoproteínas, en general, teniendo en cuenta la diferencia de la disponibilidad de esta técnica según los distintos países, no es lo mismo Alemania que Portugal, por ejemplo, pues se considera obligada o recomendable al menos en los pacientes que tengan niveles muy altos de LPA y sobre todo una enfermedad cardiovascular progresiva, a pesar de ese manejo optimizado de los factores de riesgo. La niacina, que ustedes saben, bajaba de forma a veces significativa, irregular, pero en general importante, y la aspirina no se consideran terapias a recomendar en los niveles altos de LPA ante la falta de evidencia de que estos medicamentos pues, de alguna forma disminuyan el riesgo solo por tener la lipoproteína elevada. En esta diapositiva, que también procede de los estudios de aleatorización mendeliana del Biobanco del Reino Unido, ven ustedes lo que supondría tener unos niveles de colesterol, vamos a decir, habituales en la población europea, 140 miligramos por decilitro, con una LPA normal en sujetos que no expresan las variantes genéticas que se asocian a isoformas pequeñas y a niveles altos de concentración de LPA en azul. En rojo, en el otro extremo, tenemos individuos expuestos de por vida, porque son estudios de aleatorización mendeliana, que portan algún alelo de riesgo de tener niveles altos de lipoproteína A y que además tienen unos niveles de colesterol LDL en torno a 140 miligramos por decilitro, lo que es lo mismo 3,6 milimoles litro. Bueno, ven ustedes la diferencia en el riesgo y corregido por la edad, y lo que supondría disminuir 20 miligramos por decilitro del colesterol de estos individuos con niveles altos de LPA, lo que los aproximaría a un riesgo muy similar al grupo de referencia. Esta evidencia de estudios de randomización mendeliana o aleatorización mendeliana pues son la base que nos permiten anticipar, no en esta ocasión, sino en muchas ocasiones previas, como ustedes bien conocen, pues las terapias que vamos a investigar con más interés porque de alguna forma van a remediar este modelo genético que se utiliza tanto en la actualidad. Aquí, de forma
muy gráfica, ven ustedes lo que en el largo plazo significa en sujetos con niveles distintos de LPA, de niveles normales a niveles altos, pues lo que significa bajar el colesterol LDL. ¿Y en qué momento de la vida? Porque no es solo importante bajarlo, sino empezar pronto a bajarlo para tener la posibilidad de utilizar terapias más simples, por tanto, probablemente más económicas y con menos efectos secundarios, en lugar de empezar más tarde en la vida, después de los 50 o 60 años, lo que nos va a suponer un esfuerzo terapéutico y un gasto farmacéutico indudablemente mayor. Dicho de otra forma, empezar pronto, identificar pronto a estos individuos para empezar terapias pronto, pues va a suponer que estén expuestos a niveles de LDL más bajos durante más años y esto de alguna forma atenúe o mitigue esos niveles tan elevados de lipoproteína A que presentan un buen número de los pacientes que atendemos habitualmente en nuestras consultas. De alguna forma, podríamos decir, volviendo a la gráfica anterior, que una parte muy sustancial del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes puede ser atribuible a los niveles de LPA y que puede no ser suficiente con el manejo, incluso óptimo, con lo difícil que a veces resulta esto, de los factores de riesgo clásicos. Por lo tanto, es una necesidad percibida por toda la clase médica el desarrollo de terapias dirigidas específicamente a bajar los niveles y las concentraciones de LPA. Bueno, ¿dónde estamos en toda la terapia hipolipemiante, digamos, actualmente hablando en este webinar? Pues en la flecha se lo señalo, ahí se ha identificado la diana que potencialmente vamos a utilizar, al menos en una primera jornada de fármacos que vienen, que no es otra cosa que, de alguna forma, impedir o bloquear la síntesis de ApoA pequeña que se va a unir a la ApoB100 en la LDL para formar la partícula de LPA pequeña. He unido ahí los fármacos que no aparecían porque esta diapositiva ya se va quedando antigua, cada vez vamos más rápido, igual que en la siguiente, donde tienen ustedes un resumen de los no ya 3, sino 4 fármacos emergentes para disminuir niveles de ApoA pequeña y por tanto concentraciones de LPA. El primero de ellos es un oligonucleótido antisentido, pelacarsen, que ya está muy avanzado en la fase 3 y se esperan resultados para 2025. Estamos hablando de un fármaco de aplicación mensual. El estudio Horizon, en los que participan muchos de ustedes, pues ya ha pasado en muchos casos del segundo año el seguimiento de muchos de nuestros pacientes. Y los 3 fármacos siguientes son RNA de interferencia de distintos laboratorios que están trabajando en ellos, que están en distintos momentos de desarrollo. El primero de ellos, Olpasiran. Todos los medicamentos a los que me voy a referir ahora son de acción más larga y probablemente van a ser de aplicación semestral. Este estudio ya ha empezado la fase 3, o sea, se ha terminado ya la fase 2 y vamos a la fase 3. Está empezando ya el reclutamiento en algunos países, en Estados Unidos ya ha comenzado y nosotros empezaremos en Europa en muy breve espacio de tiempo, posiblemente el mes próximo. Silence Therapeutics tiene otro fármaco que ya ha terminado la fase 1 y está ya empezando el estudio Apolo y empieza la fase 2, el Alpacar, que ya está reclutando pacientes. Y Lilly tiene ese fármaco que ven ustedes a la derecha, en que estamos reclutando pacientes en fase 2. Es decir, tenemos un oligonucleótido y 3 RNA de interferencia con el desarrollo bastante avanzado. ¿Qué podemos esperar de estos fármacos? Bueno, ya saben ustedes que los fármacos hipolipemiantes de más uso, que son las estatinas, por motivos no muy bien conocidos, pueden elevar ligeramente los niveles de LPA, lo cual no impide en absoluto tratar a estos pacientes para bajar sus niveles de LDL, teniendo en cuenta, al igual que ocurre con la diabetogénesis, que el beneficio sobrepasa muy mucho este efecto contradictorio aparentemente, o sea, no estamos diciendo en absoluto que no habría que dar estatinas, todo lo contrario. La niacina ya no la vamos a utilizar, los anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 pueden bajar entre un 20 y un 30%, así como otros fármacos de uso más restringido, como Mipomersen, que no está comercializado en Europa, y Evinacumab. Y los inhibidores de la
proteína transferidora de ésteres de colesterol, o Vicetrapib, que es el que viene ahora. La féresis, corregida por tiempo, estamos hablando de un descenso de un 30 a un 35%, aunque esto podríamos hablar quizá en el coloquio posteriormente, de la féresis de LPA. Y, desde luego, la terapia antisentido, tanto oligonucleótidos como sobre todo RNA de interferencia, estamos hablando de una eficacia de entre un 80 y casi el 100% de descenso de valores de LPA, y ya veremos lo que esto supone en la práctica clínica. Esta es mi última diapositiva, y ahí tenemos cómo LPA es una nueva diana en las terapias hipolipemiantes, y vamos a tener en breve medicamentos de uso mensual, oligonucleótidos como Pelacarsen o Olpasiran, y los aún sin nombre de Silence Therapeutics y de Lilly, para utilización semestral y disminuir de forma consistente y duradera los niveles de lipoproteína pequeña. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos tanto de la EAS por permitirnos esta webinar, y también al profesor Pedro Botet y al profesor Masana por la invitación. Y os voy a ilustrar con 2 casos clínicos y así daremos paso a... Vale. Bueno, el primer caso es una mujer de 57 años, sin datos de interés, no tenía alergias a medicamentos desconocidas, no era fumadora, ni hábitos enólicos, hacía ejercicio, llevaba hipertensión diagnosticada hacía 3-4 años, que iba en tratamiento con Ramipril 5 miligramos al día, y un diagnóstico de polimialgia reumática, que iba en tratamiento con Zamene. La menopausia, perdón, con 52 años. En la historia familiar destaca una hermana con la ALP alta, pero que no había más datos a nivel familiar, y tampoco de enfermedad cardiovascular. Esta mujer hace unos 2 años recibe un angor de esfuerzo, con lo cual acaba en cateterismo y se acaba demostrando una lesión crítica del descendente anterior, y se coloca un stent sobre la descendente anterior proximal. Se inicia tratamiento hipolipemiante de alta intensidad, que en este caso es rosuvastatina 20 y ezetimiba 10 al día, por supuesto doble antiagregación, y la exploración física, una paciente normopeso, no había datos de dislipidemia genética, exploración normal, se descartan causas secundarias, y aparte de una prediabetes, a nivel analítico destacaba un HDL de 78, un buen perfil, un LDL de 79, triglicéridos normales, una POVE de 71 y una lipoproteína A, como pueden ver ustedes, de 611 nanomoles por litro, con un fenotipo ApoE con isoforma 3-4. Esta paciente se orienta como una hiperlipoproteinemia familiar, evidentemente con una cardiopatía isquémica precoz. Teniendo en cuenta que es de muy alto riesgo cardiovascular, en este caso nos planteamos iniciar tratamiento con alirocumab 75 miligramos cada 2 semanas, todo y estar fuera de indicación. En esta gráfica pueden ver inicialmente en la tabla el descenso del LDL 79 a 22, y llama la atención que en este caso la respuesta que presentó a la disminución de la lipoproteína con el alirocumab pues fue en el primer control a los 2 meses de un 49% de descenso, y en los siguientes 6 meses mantenía pues un 39% de descenso de la lipoproteína, cual todo y los datos que nos ha mostrado el doctor Muñiz, pues a veces tenemos, mientras no tengamos disponibles otras herramientas, intentar lo poco que tenemos en nuestras manos. Y el segundo caso es una mujer de 50 años que viene remitida por hipercolesterolemia y lipoproteína elevada. En la historia familiar llama la atención su padre, que tuvo un infarto con 64 años, intervenido triple bypass ortocoronario con valvulopatía asociada. Un hermano de 57 años también operado de cirugía valvular, también bypass ortocoronario con la LP alta, y 2 hijos que en principio no demuestran ningún tipo de dislipemia. A nivel de antecedentes médicos, es una mujer que es muy deportista, es profesora de pilates, lleva un estilo de vida muy saludable, tanto desde el punto de vista de la alimentación, tampoco tiene hábitos tóxicos. Menopausia también desde los 53 años, no era conocida que fuera hipertensa ni diabética, y unos años atrás había consultado por un dolor torácico cuyo cateterismo fue normal,
y una resonancia magnética cardíaca donde se objetivaba una pequeña fibrosis de la válvula aórtica. Inicialmente se le planteó en atención primaria tratamiento con simvastatina 20, que hacía un mes pero que no lo había tolerado por mialgias generalizadas. La exploración física también, un IMC de 25, no había datos de dislipemia genética y destacaba un soplo sistólico en foco aórtico. La paciente aportaba una analítica hecha en su área básica, donde destacaba un colesterol total de 279, HDL de 75, LDL 187 y una lipoproteína de 258 miligramos de decilitro. Por tanto, recomendamos tratamiento con dosis bajas de rosuvastatina 5 miligramos al día para valorar tolerancia y solicitamos una ecocardiografía para completar estudio de este soplo aórtico y una ecografía de troncos supraaórticos. A las 6 semanas teníamos los primeros datos analíticos, donde había presentado una reducción de 187 a 115 con ROSU5 y la lipoproteína A, que la solicitamos en nuestro hospital como la CN nanomoles litro, pues confirmaba que era de 494 en este caso. La ecocardiografía que hicieron también rápidamente destacaba ya un engrosamiento de los velos aórticos, bueno, que era de 6 milímetros, con un gradiente que era compatible con una estenosis aórtica leve con esta edad que llama la atención. Y en la ecografía de troncos supraaórticos tenía múltiples placas no oclusivas, pero en las ambas internas, en la carótida interna derecha, una placa de 2 milímetros, una velocidad que se podía calcular en estenosis de un 40% aproximadamente, y en la carótida interna izquierda una placa también de 1,9 con las velocidades que estimaban una estenosis en torno a un 30%. Se asoció cetimida 10 miligramos al día y presentó una reducción adicional llegando al LDL 90 y quisimos intentar incrementar la dosis a rosuvastatina 10, que de momento tolera bien y sin ningún tipo de mialgias. Insistiendo en la diapositiva que ya ha comentado el doctor Muñiz, un poco destacaría en este caso que es una paciente de, a priori, la catalogaríamos de alto riesgo cardiovascular, pero teniendo en cuenta su lipoproteína por encima de 150 y este casi triple incremento de riesgo, pues me planteo si realmente debiera estar catalogada de muy alto riesgo cardiovascular, que también lo dejaré para el debate, y por supuesto enfatizar la importancia de estas terapias emergentes que por suerte están en marcha y priorizan que pueda haber pues buenos resultados y un futuro al menos para poder tratar pues este tipo de pacientes. Gracias por vuestra atención y sin más dilación doy paso a los moderadores para que nos dinamicen este coloquio. Gracias. Muchas gracias, doctora Ibarretxe. A modo de conclusión, pues quisiera hacer un breve resumen de lo que se ha comentado. Hemos revisado los aspectos bioquímicos y genéticos de la lipoproteína, una proteína compleja, en la cual pues destaca la presencia de esta apoproteína A pequeña unida a la ApoB, esta relación directa con el riesgo de enfermedad cardiovascular, que es continuo y por tanto debe ser considerado como un factor de riesgo importante en nuestros pacientes. Además de enfermedad arteriosclerosa, debemos recordar también su asociación con la enfermedad de la válvula aórtica. Parece ser que al menos podemos descartar de momento su asociación a trombosis venosa. No sabemos si en el contexto de la aterotrombosis pudiera tener algún papel, pero no tiene relación directa, al menos con la trombosis venosa, como ya se nos ha comentado previamente. En resumen, el LPA es un parámetro que debe tenerse en cuenta a nivel clínico y debe medirse al menos una vez en los adultos. Además, debemos utilizar LPA no solamente para detectar a aquellos pacientes que tienen LPA altas y hacer algo con ellos, sino debemos contextualizarlo en cuanto al control y a la determinación del riesgo global cardiovascular de nuestros pacientes. Debe tenerse en cuenta porque, como han visto, la presencia de niveles altos modifica el nivel de riesgo que podemos detectar utilizando los parámetros estándar. Obviamente, la presencia de unos niveles altos de LPA obligan a intensificar el control
de todos los factores de riesgo, empezando por el cambio en el estilo de vida y dando medicaciones para controlar el riesgo de factores a nivel de mayor intensidad de lo que haríamos si no existieran estas cifras elevadas de LPA. En la actualidad, pues seguramente nos quedamos ahí, es decir, mejorando los factores de riesgo en estos pacientes que tienen LPA alta, pero en el corto plazo, y obviando también lo que nos ha dicho la doctora Ibarretxe sobre que en algún caso de extremo riesgo, pues el aprovechar pues los datos de los que disponemos de los efectos de los niveles de PCSK9 sobre el LPA, que en algún caso pueden ser de ayuda, pero esperando, claro está, las terapias que van a estar absolutamente dirigidas a la reducción de esta LPA que actualmente se encuentran en algunos casos en fase 2 o en fase 3. Muchas gracias a todos por la atención y vamos a dar plazo, si os parece bien, vamos a dar paso al periodo de preguntas y respuestas que moderaremos conjuntamente el doctor Pedro Botet y yo mismo. Doctor Pedro Botet, si quiere comentar. Sí. A ver, aquí hago preguntas a través del chat. Una primera que había visto, pero que acabo de perder, era viene también de la lista del doctor Botana. Yo creo que estaba dirigida a Ovidio, al doctor Domínguez. Pero la pregunta concreta es, ¿a partir de qué valor considera indicada la féresis en un paciente joven y sin enfermedad cardiovascular? Bien, yo creo que con los datos actuales no podríamos recomendar de forma general la féresis de LPA a pacientes sin enfermedad cardiovascular. Creo que el condicionante para pensar en esta técnica, que supone bueno, pues pasar entre 2 y 3 horas en el hospital 2 veces al mes, que tiene un coste muy alto y que bueno, que no está exento de algunos problemas. Bueno, pues en un paciente que no tiene enfermedad cardiovascular, yo en este momento no veo indicación clara de recomendar. Es verdad que en Alemania, en pacientes por encima de 60 miligramos decilitros de LPA que tengan alguna evidencia de enfermedad cardiovascular clínica o subclínica se suelen aceptar, pero es una excepción en el mapa europeo y probablemente se debe a la disponibilidad que tienen de sus clínicas de aféresis, ¿no? Pero en el resto de Europa yo creo que lo hacemos solamente en casos extremos. Nosotros tenemos alguna experiencia con esto, pero en niveles muy altos y con una enfermedad cardiovascular en gente muy joven y muy llamativa, ¿no? Entonces yo creo que no es solo los niveles de LPA, sino la coexistencia de enfermedad cardiovascular progresiva que no va bien con el manejo de los factores de riesgo clásicos cuando debemos plantear esta técnica. Muchas gracias. La doctora va a hacer una pregunta. Si podríamos Hay problemas con su audio, doctor Pedro Botet. No sé si... Hay problemas con mi audio. ¿Y ahora qué tal? Mejor así separado de la pantalla. Vale. Para el doctor Díaz, la doctora Urquijo nos hace una pregunta que viene a decir ¿qué opinan del corte propuesto según la EAS y la EFLM de LPA superior a 150 miligramos de cilitro como alerta de laboratorio para asociar a muy alto riesgo cardiovascular, sobre todo para infarto y para estenosis aórtica, similar a la alerta de colesterol LDL superior a 190, o bien aconsejarían también añadir un valor superior a 180 como equipara el riesgo que nos ha presentado el doctor Díaz. A ver, pues me voy a agarrar al comodín de la zona gris, ¿no? Probablemente entre una y otra estemos en una zona gris, tal y como apunta el documento este de consenso a la hora de hablar de puntos de corte para determinadas tomas de decisiones, y en realidad, en sentido práctico, yo creo que va a haber poca diferencia entre 150 y 180 como alerta de laboratorio. Es verdad que la guía del 2019 de la EAS y la ESC apunta a 180 como el equivalente en riesgo a hipercolesterolemia familiar, pero bueno, próximo a ese punto de corte, yo creo que cualquier alerta es válida si lo que se trata es de implementar alertas, ¿no? Probablemente
el verdadero reto sea implementar una alerta y que eso sea viable y eficaz y redunde en una mejora del riesgo cardiovascular de esos pacientes, no tanto el preciso punto de corte que pertenece a otro tipo de discusiones, ¿no? Hagamos alertas de laboratorio y establezcamos dispositivos para mejorar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Si me permitís, yo, bueno, si hay un punto de corte 150 miligramos por decilitro, es para decir, bueno, este paciente tenga como tenga el resto de valores, pues está con muy alto riesgo, y el 180 que sale en las guías, pues es parecido el riesgo a un FH. Sin embargo, yo no sé no sé qué es lo que opináis, si a nivel clínico la alerta debería ponerse en cifras inferiores, porque sabemos que el riesgo, lo has comentado tú, el riesgo en nanomoles litro empieza en 125 y en miligramos por decilitro esto aproximadamente son 75 miligramos por decilitro. Es decir, hasta qué punto las alertas deben señalar a los extremadamente con riesgo, o debe ya señalarse a aquellas personas que están por encima de los umbrales que consideramos ya de mayor riesgo. Quizá dejemos esto en el aire, ¿no? Y vamos a comentar otros aspectos del doctor Pedro que te puedo ir señalando. Doctor Guijarro. Se me ocurre una pregunta también para el doctor Díaz. Es que, dado que la LPA tiene un alto poder antiagregar, ¿me habéis oído? A medias, se te oye muy entrecortado. Antiagregar en casos pacientes con de LPA. LPA, Sí. Bueno, si se ha comentado dado que aquí. tiene un poder aterotrombótico muy alto. No te muevas de ahí, que se te oye bien ahora. Gracias. Esto lo ha comentado el doctor Díaz, creo, el tema del nicotínico y de la aspirina, no sé o el doctor Muñiz, que en principio parece que de momento no, según el documento, no parece indicado el antiagregar con aspirina en pacientes simplemente por el hecho de la LPA elevada. Hay muy poca evidencia en ese sentido, solo está el análisis de subgrupos del Women's Health, ¿no? donde 100 cada 48 horas pues se analiza, y al final en el conjunto del estudio no sale significativo el beneficio de antiagregar a esos pacientes, ¿no? A esas mujeres, pero cuando presentan uno de los polimorfismos que comentamos y que está relacionado con niveles más altos del LPA, ahí sí que parece, en ese un pequeñito grupo, con ese polimorfismo sí que parece que hay un beneficio en la antiagregación. Pero bueno, eso en todo caso es un generador de hipótesis y nunca prueba hipótesis, por lo tanto habría que hacer estudios en ese sentido, ¿no? Muy bien. Pues tenemos una cuestión que nos plantea nuestro amigo Carlos Guijarro de Madrid, que dice: la mayor parte de los estudios epidemiológicos se han realizado utilizando la masa en miligramos de decilitro y no en milimoles de partícula. ¿Por qué deberíamos utilizar unidades molares? ¿Hay evidencia suficiente de que es más importante el número de lipopartículas del LPA que la masa? ¿La técnica está disponible en la mayoría de los laboratorios clínicos españoles? ¿Por qué nos decantamos? ¿Sí? Pues sí, me lo preguntáis, Andrea Vigís. A ver, yo esto lo veo igual que hacemos, o que igual se plantea la disyuntiva entre LDL colesterol, que es lo que hemos medido tradicionalmente, en lo que se ha basado toda la evidencia, ¿no? Y medir partículas por procedimientos más específicos o incluso mediante medición de ApoB, ¿no? Realmente es más preciso lo segundo que lo primero, pero hay una buena correlación a nivel general y a nivel poblacional. Por lo tanto, una cosa no quita la otra, es decir, que la evidencia haya descansado sobre la masa, los estudios observacionales hayan descansado midiendo masa, no quiere decir que no sea más preciso, más reproducible y probablemente más específico el medir en nanomoles, que es lo que se plantea, ¿no? Es decir, con un punto de partida a partir de ahora, ¿no? En futuras investigaciones y en práctica clínica. Yo lo veo así, no sé si opináis
algo en otro sentido. ¿Os parece una cuestión que creo que es importante? Primero, os felicita porque es muy útil para la práctica clínica y nos pregunta sobre las cifras de determinación de LPA y LDL y las correcciones que hacemos en clínica, si esto es válido, es útil, desde difícil interpretación. ¿Cómo me habéis oído ahora? Sí, te ha saltado una pregunta, pero vamos a la siguiente. Ah, pues perdón. Es muy útil para la práctica clínica, ¿no? Quería preguntaros sobre las cifras de determinación de LPA y LDL y las correcciones de riesgo, a veces difíciles de interpretar, es cierto. De entrada partimos de la base de que no sabemos determinar bien la LDL y determinamos mal la LPA, por lo tanto, hacer una corrección entre ambas es complejo. Cuando la LPA tiene los rangos bajos, pues obviamente no hay que hacer ningún tipo de corrección. La LDL medida por Friedewald o incluso por determinación directa contiene el colesterol de la LPA porque es una LDL, esto está claro. Y es cierto que cuando la LPA es muy alta, pues una parte del colesterol que atribuimos a LDL no es LDL, es colesterol de LPA. Y que cuando tratemos la LDL no nos bajará porque el colesterol de la LPA no baja. Y es difícil a veces el saber cuál de los dos colesteroles es el correcto. Hay varias formas de mirarlo. Uno de ellos, que es el tradicional, es más sencillo, es teniendo la masa de colesterol LPA, considerar que un 30% de esta masa es colesterol y por tanto, pues del colesterol de la LDL le sacamos el 30% de la concentración de LPA. Nuestra opinión, y después de revisar distintas formas de medirlo, esto es bastante inexacto. Yo creo que es mucho más exacto, mucho más exacta, y esto también lo ligaría con la pregunta del doctor Guijarro, la relación molar, es decir, de partículas. Y en este sentido, la American Heart Association recomendaba hacer esta relación molar. La relación molar consiste en calcular, ya que no tenemos las partículas LDL, a no ser que hagamos resonancia magnética, que esto sí que es más complejo de llegar, pues tener una relación molar en base a las partículas que contienen ApoB. La ApoB en miligramos por decilitro multiplicado por 20 nos da la concentración de partículas que portan ApoB en nanomoles por litro. Como tenemos LPA medida también en nanomoles por litro, podemos hacer la relación. Sería LPA en nanomoles litro dividido por la ApoB multiplicado por 20. Y esto nos daría el porcentaje de partículas LPA que están dentro del conjunto de ApoB. El problema es que no todo lo que lleva ApoB es LDL y siempre hay un desfase. Pero la experiencia cuando hemos utilizado esta otra técnica es que el impacto sobre el colesterol LDL es muy inferior si utilizamos lo del 30% de contenido en masa. Yo creo que esta segunda fórmula es mucho más fidedigna. Luis, ¿quieres seguir tú, si eres tan amable? Porque yo tengo problemas con el Había tema una de la... pregunta. En una persona como los casos clínicos que está describiendo, parece que la actitud con las herramientas de las que disponemos está más o menos clara. Pero ¿cómo manejar al niño adolescente al que detectamos una gran elevación de LPA en el despistaje de familiares? ¿Quién se atreve con esta pregunta? Niños, LPA elevada. Bueno, de entrada, si me permitís, entiendo que si se le ha mirado a un niño, eso porque tiene el colesterol muy alto o porque se le ha hecho un despistaje familiar. Partimos también de la base que a priori un niño no va a tener el mismo nivel de riesgo que un adulto. Si se descarta una hipercolesterolemia familiar y tiene una LDL más o menos alta, entiendo que inicialmente en niños es complicado decidir un tratamiento salvo que ya pues tenga un diagnóstico, ¿no?, de hipercolesterolemia importante con LPA muy, muy alta. Entiendo por lo que nos han explicado en el consenso que actuar sobre la LDL ofrece un beneficio parcial temporal. Habría que valorar de forma individualizada si merece la pena bajarle temporalmente la LDL a este niño o adolescente, en mi opinión. Bien.
Bueno, yo quería aportar que si estamos hablando de niveles extremos de LPA y a los niños con HF los empezamos a tratar pronto, en la idea de que mientras más pronto mejor, pues en estos niveles extremos yo estaría de acuerdo en plantearlo al menos, ¿no? El tratamiento en niños, digo, bajando LDL de momento, que es lo que podemos hacer. Habrá que esperar estudios también para ver el efecto que hay. El doctor Guijarro nos recuerda que en el documento que se ha hecho sobre la implementación de alertas en los informes de laboratorio se ha propuesto, dice que con debate, 120 miligramos por decilitro. Vamos a dejarlo aquí porque no nos da tiempo para ir discutiendo cada uno de estos puntos. Y el doctor Carbonell nos dice que en algunos enfoques de riesgo, en pacientes jóvenes en Estados Unidos, se solicita angiotaco, bueno, supongo que se refiere al índice de calcio coronario, para evaluar la calcificación de estos vasos. En nuestro medio en Europa no se acostumbra a recurrir a este estudio, simplemente no se considera. ¿Creéis que el calcio coronario nos puede ayudar en estas situaciones de riesgo que no acabamos de saber definir? Bueno, toda información de imagen o de calcio coronario siempre, claro que nos va a ayudar a reestratificar y si tenemos esa disponibilidad de pedirlo en nuestro medio, pues bienvenido sea. El problema viene dado del acceso a estas pruebas en la práctica diaria, no de investigación, sino en la práctica diaria, ¿no? Y tendríamos que consensuar con nuestros servicios de radiología, a veces sobresaturados, a quién le podemos pedir este tipo de cosas, ¿no? Una cosa que sí que está quizá un poco más accesible sería, teniendo en cuenta la relación con la estenosis aórtica, la ecocardiografía a partir de una determinada edad. Yo ya lo vengo haciendo hace tiempo, a partir de los 50 años, tener un ecocardio en personas con LPA alta, también con hipertensión familiar naturalmente, pero con LPA exclusivamente alta, pues me parece algo que es algo importante y bueno, y por supuesto si tenemos datos de afectación de la válvula aórtica, iniciar un seguimiento a partir de ahí. Pero es cierto que el índice calcio coronario debería ser algo a lo que deberíamos irnos aficionando un poco más de lo que estamos haciendo en la actualidad para estos casos, sobre todo el nitrofes, para tomar decisiones clínicas, estamos de acuerdo. Hay 100%. también un comentario sobre la coincidencia de hipercolesterolemia familiar y elevación de LPA. ¿Creéis que esto nos debería motivar a utilizar de forma, pues incluso más precoz, los inhibidores de PCSK9 en esta población? ¿Creéis que el LPA debe ser un factor adicional a la hora de tomar las decisiones terapéuticas con inhibidores de PCSK9? Doctor Díaz. Sí, sin duda. Bueno, se ha establecido un documento de consenso también sobre idoneidad de los IPCSK9 y el EPA es uno de los criterios. El EPA asociado a HF nos puede rebajar el dintel, ¿no? Es verdad que eso depende del área sanitaria. Por ejemplo, nosotros tenemos punto de corte de 100 para HF o para enfermedad cardiovascular a pesar de tratamiento hipolipemiante optimizado, pero a veces si estás en 110 o 100 y poco, pues a lo mejor no indicas IPCSK9 en un HF, sino otros factores de riesgo. Evidentemente, si hay LPA elevada, sí que es una consideración para prescribir IPCSK9 en estos pacientes. Estamos de acuerdo. Doctor Muñiz, ¿tienes alguna opinión similar? Completamente. Hombre, hay datos españoles que modulan, digamos, no ya el uso, sino el riesgo que supone tener LPA alta en pacientes HF a partir de 50 miligramos por decilitro por encima del tipo de mutación. Es decir, tener una mutación de alelo defectuoso con una LPA alta aporta más riesgo que una mutación de alelo nulo. Y esto deberíamos siempre tenerlo en mente. Es decir, la coincidencia de ambas condiciones en un solo individuo, pues obviamente es un potenciador del riesgo de forma, yo veo, muy clara, ¿no? Y por tanto deben tener prioridad en el acceso a las terapias más eficaces. Una última pregunta, porque ya hemos... Dime, perdona, doctor. Si me permitís, os quisiera hacer copartícipes de un mensaje que me han enviado que dice: los Kringles fueron rosquillas que monjes españoles llevaron a Dinamarca.
Por lo tanto, a partir de ahora dejemos de hablar de Pringles y hablemos de rosquillas tipo 4. Ese mensaje me ha llegado también, por eso me sonríe en un momento de la... Para terminar, decía una última consideración. ¿A qué edad creéis que al menos la gente debería haber medido su LPA? Y en concreto, y atendiendo a la última consideración de la doctora Urquizu, a los niños debemos medirles, ya que parece que los niveles ya son estables y hacen tracking a nivel de la edad. ¿A qué edad creéis? A todo el mundo en alguna ocasión debe medir su LPA, los niños también. ¿Qué opináis? Última ronda y cerramos. Sí, yo por acabar brevemente, parece que a partir de los 5 años los niveles más o menos ya se han alcanzado los niveles de la edad adulta. Si no es esa edad, pues a lo mejor no es procedente, no procede a hacer una analítica es profeso para hacer el LPA, pero en cuanto se le va a hacer a un niño una analítica por cualquier otro motivo, pues que se incluya el LPA y ya la tiene determinada. Completamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo 100% que de forma oportunista, si hay que hacerlo una vez en la vida y se sabe pronto que esta alteración es además tan prevalente, pues mientras antes la sepamos mejor. Y una cosa solo, es cierto lo que está poniendo Carlos Guijarro, que con tanto criterio nos habla en el chat con respecto a los niveles de corte, y yo coincido en mucho de lo que él plantea, por supuesto, pero por otra parte quiero manifestaros mi inquietud sobre los niveles intermedios del LPA, que en mi práctica clínica a veces en sujetos muy jóvenes que han tenido infarto, yo participo en un estudio de muerte súbita por infarto de miocardio y autopsia judicial, en los que tengo a 11 pacientes que han fallecido los últimos 2 años, con menos de 40 años en mi provincia, en Sevilla, con niveles de LPA entre 70 y 100. Este lunes vi yo a un chico atleta sin ningún factor de riesgo y 70 de LDL basal, con una LPA de 70 igualmente, y con un infarto agudo de miocardio, mucha trombosis, mucha tromboaspiración, necesitó un cateterismo muy complejo, aplastando el trombo en la descendente, o sea, fue una cosa tremenda, y el único factor de riesgo, nunca fumó, no es hipertenso. Bueno, pues de esto tenemos varios, ¿no? Y entonces es verdad que una alerta de 50 es duro porque son 25% de la población y eso alertaría a demasiados compañeros, pero por otra parte hay mucha gente con unos niveles intermedios de LPA y mucha enfermedad cardiovascular. Solamente quería añadir eso. Muy bien. Y solo me gustaría matizar que la detección oportunista en niños no solo sería positiva por el niño, sino porque esto incluiría el estudio inverso de las familias evidentemente más mayores y que por tanto tendrán más riesgo por edad, con lo cual doblemente a favor. Muy bien. Pues doctor Pedro Botet, si quiere usted cerrar la sesión. Pues ha sido un placer poder estar con todos vosotros. Agradecer a los que estáis detrás de la pantalla, que nos vemos, pero que sabemos que estáis ahí y que habéis hecho preguntas, yo os diría que muy al unísono a lo que han sido las presentaciones de los doctores Díaz, Muñiz y Dayana. Agradecer a la EAS que nos ha permitido presentar este documento de consenso tipo webinar a nivel nacional desde la SEA, a la ayuda, yo diría, técnica de Elisa de la EAS y nada más. Que tengáis una buena tarde, que acabéis de pasar un buen día y muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes.